Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Así son las cosas, el debate con la realidad que nos impone una agenda electoral que la hemos tratado hasta ayer, pero que tiene hasta la imposibilidad de avanzar en ese tratamiento más allá de lo que ya se ha puesto en la mesa como cartas de juego. Es imposible hablar en estas circunstancias desde la lectura periodística sin mencionar que estamos con las elecciones a horas de que comience la veda, a 3 días de las elecciones, pero sin embargo, si nosotros quisiésemos, pudiésemos pasar de largo y que no pasa nada, ¿no? No se nos iría a reprochar nuestro rigor periodístico, y es parte de lo que explica lo que está sucediendo. Hoy no vamos a hablar de las elecciones, y esa es una sintomatología muy, pero muy preocupante. Hoy tendríamos que estar hablando todas las elecciones trascendentales que tenemos el próximo domingo. Sin embargo, por acción o por omisión, el debate electoral se planchó, nunca se estimuló, nunca se puso ejes de discusión, salvo un par de lógicas que parece que van a terminar imponiéndose en la decisión final. Hay dos grandes núcleos de formas de concebir lo que decidirán las urnas. Algunos apostarán por la continuidad del hacer y otros apostarán por renovar las expectativas a partir del cambio. Demasiado poco como construcción de un debate, ¿no? Porque en los cómo, ¿qué se va a hacer? En los cómo, ¿qué va a pasar si se cambia? No abundamos de detalles. No debatimos, no profundizamos. Y eso es un problema porque, no, el lunes vamos a ver el resultado, pero el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobernador, ahí va a haber que tomar decisiones respecto de la marcha de una provincia. Lo lamentamos, lo hubiésemos querido en otros términos, no se dio así. En una fuerza política la campaña duró desde los festivales folclóricos del verano, ahí se anunció la fórmula de Yarlora, hasta nuestros días. Y la otra fórmula política, 45 días, de las principales, ¿no? Desde que se tomó la decisión de que la fórmula juez Yarlora en competencia no tuviera lo que pareciera era la disputa competitiva que se denunciaba si con juez estaba de Loredo. Y eso no sucedió. Pero hablarán las urnas y allí seguramente estará la verdad de lo que quieren los cordobeses. El tema de hoy está ligado con los acontecimientos en la provincia de Jujuy y la quimera del litio. Una quimera es un sueño que se persigue buscando solucionar los problemas, pero se transforma en un sueño irrealizable cuando eso le resuelve los problemas a unos, pero no a la mayoría. Argentina tiene recursos naturales muy valiosos para el mundo en este tiempo. El Triángulo del Litio lo integra en nuestro país. Pero ¿va a ser solución para todos? La disputa en Jujuy tiene ese telón de fondo, la quimera del litio, y a dónde van a ir los resultados, lo provechoso que puede implicar para la Argentina tener litio. ¿Está eso en discusión? Bueno, vamos a hablar con gente que hemos en otro momento, cuando todavía la discusión del litio no estaba tan instalada en la sociedad, ya lo mencionábamos con ellos y decíamos, bueno, esto es lo que se viene. Hicimos las cosas que teníamos que hacer para que lo que se venga no nos sorprendiese. Bueno, voy a recibir a dos jóvenes investigadores, gracias a ambos por venir. Alfredo, Tomás, muchas gracias. Muy amable que vamos a tomar referencia de la importancia del litio y en qué punto estamos y qué tiene que ver con lo que pasó en Jujuy. También estará el presidente de la FUNAM, Raúl Montenegro, vía videollamada. Eso en minutos nada más. Ahora nos metemos en la editorial del día brevemente. Así son las cosas de cada comienzo. Bueno, mire, así se lee la realidad según
la camiseta que se tenga puesta. Hoy había una marcha, una concentración a propósito de Jujuy, de organizaciones sociales, gremiales, en la ciudad de Río Cuarto, y ahí se colgó una bandera en el marco de la protesta, no se nota muy bien desde aquí, pero la bandera desplegada, ahí está, perfecto. Lo que decía era un reproche a el gobernador de Jujuy, decía esa bandera una crítica directa a Morales, Morales represor concretamente. La desplegaron en la cúpula de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Y hay dos lecturas. Una es, la municipalidad dejó que esto ocurriera porque son críticas para los opositores. Y la otra es, el propio municipio, bueno, nos pusieron esta bandera para perjudicarnos. En un caso y en el otro la bandera la desplegaron y al poco tiempo la agrupación, la San Martín, se hizo cargo de esta cuestión y dijo que entraron, subieron, la desplegaron, sacaron la foto, la volvieron a juntar y se fueron. Bueno, solo como una cuestión de protesta. Pero ustedes ven que la lectura hoy es de doble sentido. Desde el municipio dice, lo hicieron a propósito para perjudicarnos, y desde la oposición dice, la municipalidad es cómplice de los que desplegaron la bandera. A lo mejor no es ni una cosa ni la otra. Es gente que protesta indignada por lo que ocurrió en Jujuy. Y no le busquen más vueltas. No le busquen otra cosa. Bueno, vamos con... Son eternas y contradictorias indefiniciones. Esta mañana en la radio dialogué con, lo voy a leer, Carolina Granja, que es la coordinadora del Centro de Gestión Estratégica y Estadística del Poder Judicial de Córdoba. En la entrevista nos dijo que a los que no vayan a votar, se presume que va a haber mucha gente indiferente, enojada con la política, que no va a ir a votar. Que la sanción para esa persona van a ser 9.000 pesos, porque es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Y que va a haber también otras consecuencias administrativas para aquellos que no voten. Esto fue a la mañana. A la tarde salió el representante de la Junta Electoral Provincial diciendo que no se van a aplicar las sanciones porque no está reglamentada la aplicación de las sanciones. Pónganse de acuerdo. Como mínimo pónganse de acuerdo. Porque en cuestiones tan vitales, que se hacen cada 2 años, sí, a horas de la elección, no, unos te dicen sí va a haber sanciones y otros te dicen no va a haber sanciones. Yo creo que no tiene que haber sanciones. Es más, yo creo que el voto en la Argentina ya debió dejar de ser obligatorio. Es más, yo creo que ya es una cosa absurda mantener la veda cuando vos tenés la vida en las redes sociales. La veda desde las 8 de la mañana no existe. Todo eso es viejo, antiguo, por falta de debate. Pero lo que, por lo menos, entre la justicia provincial y la justicia electoral, que son organismos que se solapan todo el tiempo, pónganse de acuerdo. Uno te dice que va a haber sanciones y el otro te dice que no va a haber sanciones. Hoy se conocieron los números de la desocupación. Bueno, esas caprichosas cifras de la desocupación, uno puede ver que Río Cuarto está entre los lugares con menos desocupación de la Argentina y está por debajo de la media nacional, que es del 6,9%. El Gran Córdoba está por encima de la media nacional, es el 8,5%. Esto es primer trimestre de este año. Enero, febrero y marzo. Cambió mucho la realidad porque hoy hay pleno empleo. No digo pleno empleo, hay plena ocupación de la actividad industrial, la capacidad instalada está a pleno, casi el 80%, con lo cual eso induce que mejoró las condiciones del empleo. Pero en el primer trimestre da este número, Río Cuarto por debajo, aunque si uno lo compara con el mismo trimestre del año anterior, sigue siendo mayor, porque en el mismo trimestre del año anterior la desocupación en el Gran Río Cuarto era del 5,4% y ahora ascendió al, me equivoqué, no es del 5,4, 5,4 es la actual, sino que era 1,7 menos, 3 y algo. Claro, el primer trimestre del año pasado tenía también la actividad que venía desplegándose después de tanta restricción en la pandemia. 5,4 es un buen nivel, tiene muy alto el Gran Córdoba, casi el 9%, 8,5. Bueno, habrá que sondear por qué pasa eso en el Gran Córdoba. Lo último, cosas que esconde la profundidad marina. Hoy se supo que el Titán finalmente implosionó, murieron sus ocupantes, ese mini submarino que fue al fondo del mar.
es de los pocos temas que genera tanta conmoción simultánea en todo el mundo y un seguimiento de todo, incluso transversal. Los adultos mayores, los adultos, los jóvenes, los niños, todos pensando en esta cuestión, ¿no? Bueno, tal vez sea el misterio de la profundidad del mar. Y para cerrar, quiero mostrar un videíto que se ha transformado en un ejemplo de por qué hay tanto misterio en la profundidad del mar. Mírenlo y vean en dónde está cada uno de los barcos que se fueron hundiendo para que tomen dimensión dónde está el Titanic y hasta dónde fueron. Observen el trabajo porque es muy, pero muy interesante. Bueno, hay barcos que están hundidos a 6.000 metros de profundidad, el Titanic a menos de 3.800 metros de profundidad, pero ahí veían ustedes la curva de hundimientos famosos, lo que genera ese misterio de las profundidades marinas, ¿no? Y las ganas de ir hasta los 3.800 metros a observar un barco hundido, pero bueno, la naturaleza humana y la disponibilidad de recursos a veces se combinan en estas circunstancias. Así son las cosas. Bueno, vamos al litio, ¿le parece? ¿Le sorprende que se haga una relación entre lo que ocurre en la protesta social en Jujuy con la disputa por el litio o hay que hacerla? No, por supuesto, hay que hacerla. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a debatir sobre este tema. Hay que hacerla. Primero también hay que aclarar que no es una circunstancia, el litio haya sido solamente la causa de esta manifestación, sino que la manifestación es la confluencia de una crisis en Jujuy que alberga al menos dos grandes ejes. Uno es el económico, el salarial, digamos. Hay un contexto de precarización laboral dentro de los trabajadores públicos del Estado provincial, que son los que se estaban manifestando, habían iniciado la manifestación en una instancia, en semanas previas, días previos al tratamiento de una reforma constitucional. Venía hace rato, ¿no? Exacto. La protesta por mejoras salariales, como ocurre en todos los distritos, supuesto, ¿no? Un escenario de muchas dificultades, ¿no? Exacto. En ese contexto se produce una reforma de la Constitución de Jujuy que ha sido en términos express, digamos, se lo ha clasificado así, digamos, porque ha tenido poca instancia de debate, se resolvió en muy poco tiempo, de hecho se resolvió durante el fin de semana, en donde hubo una aprobación de la mayoría de los cuerpos legislativos, de las dos grandes fuerzas políticas electorales que están en Jujuy, y a partir de esa reforma constitucional se empiezan a generar indicios que permiten deducir que gran parte de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio jujeño, que están albergados en lugares en donde existen importantes asentamientos ancestrales de comunidades indígenas, aborígenes. Hay que desplazarlo.
Claro, exactamente. De hecho, en la propia Constitución se menciona, ¿no?, que a esas habitantes originarios se le darían otros territorios, ¿no? A cambio de esto, en una compensación que pareciera acotada. Claro. Pero además hay una disputa en torno de la disponibilidad de lo que se necesita, porque el litio no es que se saca con una cucharita, hay que darle un tratamiento, ingeniero, ¿cómo se llega al litio? Sí, digamos, dentro de lo que son los recursos de litio, Argentina forma parte del Triángulo de Litio en conjunto con Bolivia y con Chile, que poseen, a lo que hoy se estima, aproximadamente el 60% de los recursos de litio a nivel mundial están en esa región del Triángulo del Litio, y Argentina tiene una proporción importante de esos recursos, que están principalmente hoy en 3 provincias, en Jujuy, en Salta y en Catamarca. Bien, la cualidad que tienen los recursos de litio en el Triángulo del Litio es que están en lo que se llama salares, ¿sí? Y se extraen a partir de ahí, son salmueras que contienen elevados porcentajes de litio, a los cuales esas salmueras después se lleva a piletones y se extrae lo que se conoce normalmente como el litio, que generalmente se exporta como una sal, que es el carbonato de litio. Particularmente Argentina y la región no tiene capacidad de agregados de valor en los productos de litio. El litio, como se extrae, se exporta en todas las ocasiones, y siempre hubo mucha discusión y hay mucho debate en cómo se realiza esa exportación del litio. De hecho, en Argentina hubo denuncias importantes contra Livent, que es una de las principales productoras de litio. Hay 2 que ahora en realidad se terminaron fusionando en una sola empresa, o sea que la producción de litio en Argentina termina dependiendo de una sola empresa, que es la fusión de Livent y Allkem, que son las 2 empresas que producen litio en Argentina, porque se hace a través de una declaración jurada que la hacen la misma empresa de cuánto ellos van a exportar. Entonces hay que confiar que nos digan la verdad. No, de hecho hubo denuncias y hubo multas cobradas a la empresa porque terminaban informando cantidades que exportaban que eran menos de las que realmente exportaban, y declaraban precios de exportación que eran muchísimo menores a los precios del mercado. Entonces, bueno, hay una gran disputa por la cual la FIP, si no me equivoco mal, en el año 2022, cuando explotó el precio del litio, o en el 2021 por ahí, tuvo que poner un precio de referencia para que no terminen declarando lo que ellos querían. Ahora, se habla que se necesitan millones de litros de agua para el procesamiento. De esto vamos a hablar, pero quiero saludarlo al profesor, al doctor, al biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que nos atiende amablemente videollamada desde Córdoba. Un gusto, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto realmente. Igualmente. Bueno, es una disputa por quién se queda con los recursos naturales que tenemos, desde su lógica, Raúl. Sí, yo creo que esto ha estado subyacente. Hay que recordar que en este momento, por un lado, hay como dos grandes elementos. Hay un cierto hartazgo en la provincia de Jujuy, de los sectores, sobre todo populares, de que realmente no hay participación, no hay consultas. Y obviamente hay un sesgo entre gobierno y las grandes corporaciones vinculadas al litio. Y básicamente lo que no debe olvidarse, particularmente yo he estado trabajando con las comunidades, por ejemplo, en todo lo que es Salinas Grandes y Guayatayoc, lugares en donde justamente se estuvieron haciendo pruebas originalmente para la extracción del litio, y realmente se olvida que este es un país interétnico y que buena parte de los yacimientos de litio se encuentran en territorio indígena. Entonces, está claro que lo que estaba subyacente era eliminar los obstáculos que pudieran representar las comunidades que están en esas tierras, y entonces cuando se hace esta reforma constitucional, donde hay 2 artículos muy interesantes, el 36 y el artículo 50, que son una aberración total. Esos artículos que han sido eliminados violan el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, pero violan también la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Derechos Indígenas. Esto finalmente se saca, pero resulta que en esa Constitución han quedado dos artículos
Por un lado, el artículo 67, que mantiene la restricción sobre las protestas, y tenemos el otro artículo, que es el 74, que tiene que ver sobre tierras fiscales, y en donde queda abierta una ventanita por la cual el gobierno de Jujuy, podría transferir tierras que en este momento son tierras ancestrales indígenas para la explotación. Entonces, lo que está pasando, yo diría que yo lo titularía como este es el comienzo de la guerra del litio, pero un comienzo en donde termina habiendo derramamiento de sangre de las comunidades indígenas. Pensemos en el caso de Nelson Mamani, ¿no? Sí, Raúl, teniendo en referencia la importancia y la trascendencia que va a tener el litio para el mundo que viene, ¿no podría encontrarse un punto de convivencia, de respetar a las comunidades originarias, hacerlas participar para que mejoren su calidad de vida, manteniendo sus culturas? Lo voy a poner en lenguaje coloquial. Tanta plata, ¿no da para todo? ¿Por qué sesgar a los que son minorías? Es que yo creo que en realidad es una pregunta, me parece muy interesante, para ser hecha a Gerardo Morales. El problema es que cuando ya hay una costumbre de gobernar a una provincia como si fuera una estancia, porque de hecho la reforma constitucional es un ejemplo de decisión de estancia, en realidad lo que justamente están diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si vemos también Human Rights Watch, es lo que están diciendo, es un poco la respuesta a lo que vos estás planteando. Es decir, en esto tiene que haber consulta y tiene que haber diálogo, pero no tiene que haber represión y autoritarismo. Y acá lo que ha predominado es justamente la represión. Pensemos que hay 170 personas heridas, 60 detenidos, vehículos sin identificación entrando a viviendas sin orden judicial. Entonces, en esta situación el problema es cuando hay ya una modalidad de no consultar y de creer de que un gobernador es un emperador. Uh-huh. Todas estas cosas podrían haberse debatido, pero obviamente no se han debatido, y ahora, de hecho, estamos ahora terminando una petición que estamos buscando que la suscriban colegas premios Nobel alternativos de varios países. Ya está lanzada una situación muy delicada que podría haberse evitado si hubiera habido participación e inteligencia, ¿no? Sí, sobre todo porque es cierto que se necesitan inversiones para desarrollar la actividad, ¿no? El problema es que empezamos mal con el litio. O sea, a mí me ha tocado ver los lugares donde se hacía prospección y se hizo sin consulta a las comunidades. O sea, para el gobernador Gerardo Morales, la Convención 169 pareciera ser que no existe. Y recordemos que las convenciones, en toda la estructura jurídica, están por encima de las leyes nacionales. Uh-huh. Entonces, si esto hubiera sido bien parido, con inteligencia, yo creo que podría haberse por lo menos dialogado, pero empezó mal y sigue mal. Uh-huh. Porque además, insisto, son intereses tan fuertes los que están en juego, de que no solamente es un problema del gobernador Morales. Muchas corporaciones internacionales vinculadas justamente al litio tienen también sus pésimos antecedentes en donde prefieren hablar con el poder que hablar con las propias comunidades, ¿no? ¿Es una práctica extractivista que conspira contra la naturaleza? ¿Es un recurso renovable o es un recurso agotable? Porque esa también es la discusión. Se ha dado con el oro y con otros minerales que se trajeron. ¿Aquí está en discusión eso o litio hay para tirar para arriba? ¿El químico? Sí, digamos, hoy, digamos, los salares andinos en los cuales se encuentra el litio, para extraer litio, como bien dijiste, se necesitan muchas cantidades de agua, claro, y son zonas donde se encuentra en estrés hídrico. Entonces, es una cuestión sumamente importante a resolver de la cuestión técnica y de la cuestión de las comunidades que necesitan esa agua para poder vivir. Entonces hay institutos de desarrollo científico-tecnológico en Argentina, como es el Instituto de Litio en Jujuy, que tiene fuertes líneas de investigación orientadas a disminuir considerablemente el uso de agua en las cuestiones extractivas.
Litio hay en muchos lugares, inclusive en el mar podemos encontrar litio. Lo que tiene particularmente... Córdoba también tiene un proyecto, ¿no?, de investigar si hay litio en la piedra. Exactamente. En otro tipo de recursos, pero... Exactamente. Lo que pasa es que lo tiene muy fácil, en esa zona está de fácil acceso, digamos. Y es económicamente muy rentable explotar. Digamos, la Argentina y conjunto con Chile son de las regiones del mundo donde es económicamente más rentable la explotación de litio en el mundo. Sí, para ponerlo en contraste sería algo así como las primeras explotaciones de oro, que eran las pepitas de oro que venían del río. La fiebre del oro ahora es la fiebre del litio. Y que después, cuando se agotó esa forma, se pasó a una forma mucho más intensiva que es la minera. Con el litio pasa algo por el estilo, digamos. La forma más barata para conseguir litio, que demanda menor inversión, es en salares. Y particularmente el Triángulo del Litio es la zona más rica en salares de litio. Por eso es su importancia estratégica, ¿no? Sí. Litio después encontramos en un montón de otros lugares. ¿Tienen problemas similares, Raúl, Chile y Bolivia respecto de esta cuestión o hay un manejo diferente? No, es que sigue ya dándose la misma situación. Quiero marcar lo siguiente. Una cosa son los ideales de explotación, no solamente para el litio, sino para otros metales también. Sigue habiendo una gran distancia entre lo que debería ser hecho y lo que cuesta hacerlo bien y la realidad de cómo están siendo manejados. De hecho, muchos de los impactos que produce la extracción de litio con el desmanejo de esas salmueras se puede ver incluso en Chile. O sea que ya hay malos antecedentes en una etapa de inicio de la explotación. Entonces, por eso es también la preocupación de las comunidades. Los antecedentes que ya existen son antecedentes críticos. Y recordemos que ¿En qué sentido, Raúl? ¿En qué sentido? Sí. ¿Críticos en qué sentido? Crítico en el sentido justamente no solamente de la disponibilidad de agua, sino también de la contaminación de los recursos hídricos dulces en las zonas de explotación. Entonces, ya hay malos antecedentes. Entonces, se imaginan que cuando entre gallos y medianoches se hace una constitución que restringe los derechos de protesta, que se olvida de que en materia indígena tiene que consensuar nación-provincia, en donde ya las comunidades han visto la violencia del gobierno de Gerardo Morales. Entonces, obviamente, es muy lógico que las comunidades se preocupen. Una cosa, insisto, es lo que debería ser hecho y otra muy distinta es cómo termina siendo la explotación del litio. Ahora, Raúl, a Morales o a cualquier gobernante que necesita atraer inversión extranjera, ¿no le conviene tener un escenario de armonía social que entusiasme al inversor y no que lo aleje? Porque las empresas supongo que no deben querer venir a invertir, o sí, no sé, no conozco cómo es el pensamiento de las empresas en profundidad, a un escenario conflictivo. ¿No le conviene a los gobernantes tener consensuada la llegada de esas inversiones? Claro, pero vos estás viéndolo desde un criterio lógico e inteligente. Y me temo que no es el recurso que más abunda en aquellos gobernantes que creen que son patrones de estancia. Entonces, esa es la parte complicada. Y por eso, para quien está afuera, no llega a entender cómo se puede ser tan torpe de convivir con pueblos originarios sin haber organizado todo esto conjuntamente con los pueblos originarios. Lo que voy a decir es totalmente lógico. El problema es que cuando la cabeza de patrón de estancia está muy, yo diría, radicada profundamente en los funcionarios, es difícil arreglar. Yo quiero aclarar lo siguiente, este tema que acaba de pasar ya ha trascendido las fronteras. O sea, lo que ha logrado el gobierno de Jujuy es de que aparezca a nivel internacional una provincia donde un patrón de estancia está realmente violando los derechos indígenas para la obtención de litio, o sea que efectivamente está actuando exactamente al revés de lo que vos estás diciendo que debería Claro, pero hacerse. además que está demostrado que el propio Morales
ve en los pueblos originarios, por lo menos su gestión, de hecho vende a Jujuy, lo ha hecho muy atractivo turísticamente, pintando Jujuy desde su origen ancestral, desde las condiciones de los pueblos originarios que allí viven, y es parte de su atractivo. La otra gran industria que tiene Jujuy, junto con la cuestión del azúcar, está ligada con el turismo y la gran cantidad de gente que va a ver ese escenario de cómo se mantienen costumbres, bueno, ni hablar del carnaval, de la Pachamama. Digo, da la sensación que o vemos que hay poderes geopolíticos mucho más fuertes que están incidiendo en esta cuestión, porque en otros aspectos Morales pareciera que está en sintonía con los pueblos originarios. No. Eso es una escenografía que tal vez el gobierno ha pretendido, obviamente sin mayor éxito, mostrar. Justamente está pasando lo que está pasando. Pensemos toda la movilización que se está dando, por ejemplo, el tercer malón muestra de que en realidad lo que faltaba justamente, pero no era solamente consulta. Yo creo que es el tema de respeto por las comunidades. Entonces, eso es una escenografía que se está cayendo sola y irónicamente todo lo que ha pasado ha terminado conspirando contra ideas buenas que pueda haber en una provincia por justamente no asumir que Argentina es un país multiétnico, que tenemos una convención en marcha. Entonces ya en este momento la única vía posible, y de hecho es lo que van a pedir los premios Nobel alternativos, es que directamente se anule todo lo que es la nueva Constitución y con reforma parcial, y después se haga un proceso verdaderamente abierto, pero que al mismo tiempo se respete a las comunidades. Podríamos hablar, pero muchísimo tiempo, de las violaciones que ha hecho la policía de Gerardo Morales en comunidades indígenas antes de estos últimos acontecimientos. O sea que eso que vos decías es pura escenografía, es pura escenografía. Quiero aclarar que no conozco Jujuy, Raúl. Me estoy guiando solo por la percepción desde la lejanía, así que puedo hablar con... Pero coincido con vos, es que es una provincia increíblemente bella y es una provincia en donde las raíces indígenas están presentes por todos lados. Entonces, es incomprensible que no se tenga esta inteligencia práctica de conversar, dialogar, participar y darse cuenta, insisto, que la provincia de Jujuy es multiétnica, no es de un solo patrón de estancia, ¿no? ¿Me pueden explicar, los investigadores, qué es el litio? Yo tengo en la cabeza la idea de la mica, que cuando jugábamos con la arena parecían pedacitos de mica. ¿Es algo parecido a eso o no tiene nada que ver? ¿Cómo es el litio físicamente y para qué sirve? Sí, primero quería sumar algunas cositas a lo que decía Raúl, que bueno, tenemos el antecedente en la región del golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Que el litio fue uno de los principales fundamentos de los golpistas en Bolivia para poder hacer el golpe de Estado, porque los yacimientos de litio en Bolivia están nacionalizados, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, y también se hizo con muchísima represión sobre los pueblos indígenas originarios bolivianos, y Morales parece que está volviendo a repetir un poco eso, que también responde a un proyecto político, ¿no? Hoy en día la discusión política sobre el litio está en todo el arco político argentino, más en este momento de elecciones. Sobre todo algo que... Y Gerardo Morales participó, fue un actor que participó en el golpe de Estado. Sobre todo el provecho que queda, porque creo que le cobran muy poco las empresas, ¿no? De aranceles o de parte de la ganancia, no sé, creo que hablan del 3% solamente. Se cobra un 3% de impuesto en lo que se llama en boca de mina, a los cuales se le descuentan los costos de producción, sumado a todos los beneficios fiscales que tienen por la ley de inversiones mineras, todas las mineras del país, que es exención de impuestos a las ganancias, IVA, combustible. Bueno, tienen un montón de beneficios fiscales por venir a extraer los recursos naturales de nuestro país. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de qué era... Jardín de Infante, la pregunta mía. No, de qué era el litio, digamos, hoy el litio es un metal, ¿sí? Que es muy reactivo y se encuentra generalmente en forma de sales,
¿sí? Hoy el litio está muy en boga por una cuestión de una transición energética que se está viviendo a nivel mundial, que por ahí nosotros no la vemos tanto de este lado, pero en el norte global se está discutiendo mucho el tema de transición energética. Salir de los combustibles fósiles. Salir de los combustibles fósiles e ir a fuentes de energía con bajas emisiones de dióxido de carbono, pero esa transición de explotación fuerte en hidrocarburo te lleva a una matriz energética muy dependiente de los minerales, ¿sí? Como puede ser el cobre, aluminio, y el litio está dentro de ese paquete, principalmente vinculado a lo que es la acumulación de esos sistemas energéticos, la acumulación de energía en lo que se conocen como las baterías. Las baterías de litio son hoy en día uno de los dispositivos más eficientes para almacenar energía que se han creado industrialmente y que China ha logrado disminuir considerablemente los costos de la batería de litio. Que la batería de litio las tenemos nosotros en nuestros celulares, en el día a día, pero... El componente principal de esas baterías es el litio. No es el componente principal, pero es un componente necesario para que funcione. O sea, indispensable. Sin litio no existe la batería, no funciona la batería. Creo que el litio está alrededor, en términos de porcentaje en peso, un 3% en peso de lo que es una batería es solamente litio, pero si no está el litio, la batería no anda. Pero no cumple la función. Claro, hoy con lo que es la movilidad eléctrica que se está impulsando a nivel mundial, la batería es una parte fundamental de los vehículos eléctricos. Entonces, bueno, se estima que tiene que aumentar un 400% al 2040 la producción de litio a nivel mundial para satisfacer la demanda proyectada que hay de vehículos eléctricos en el mundo. Y nosotros, desde nuestra región, hoy en día el único proyecto, los proyectos que hay es explotar los salares para abastecer de ese insumo a las potencias mundiales que tienen la capacidad tecnológica para desarrollar la batería, para desarrollar los vehículos eléctricos y para desarrollar toda la tecnología vinculada a lo que es la transición energética. Bueno, un escenario en el que también están las cuestiones de las autonomías provinciales, ¿no? Porque los recursos que están plantados en la tierra pertenecen a las provincias. Sí. Arrancamos la entrevista justamente con esto, ¿no? De que son confluencia de un importante número de variables, ¿no? Primero, para destacar, desde el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, del cual somos parte, venimos analizando este contexto de cambio en la matriz energética mundial, en un contexto de nueva revolución industrial, que cuando se plantea casi en forma abstracta, digamos. Nosotros no lo vemos a eso, o se ve en más celulares, en más computadoras, la discusión sobre los autos eléctricos, pero no se ve en todas sus consecuencias, en su integridad. Y lo que estamos viendo en Jujuy es justamente una expresión territorial de esos cambios en la matriz energética y en esta nueva revolución industrial. Digamos, son el lado oscuro, las consecuencias, digamos sí, que nada es neutro. La letra chiquita, como quien dice, de este proceso, ¿no? Entonces, por eso digo que es una confluencia de factores, digamos, porque esto nos permite entender que no es solamente Jujuy, que no es solamente un color político, no es solamente... Como bien decía Raúl hace un rato, no es solamente una forma de ver el otro que tiene el actual gobernador de la provincia de Jujuy, sino que es un entramado de intereses que confluyen en Jujuy y se expresan de esta manera, ¿no? Raúl, para ir finalizando, ¿qué salida ve a esta situación? ¿Por dónde cree que es el borrón y cuenta nueva? ¿Es posible reencauzar el debate? La injerencia de organismos internacionales que se han manifestado rápidamente, que suelen tardar mucho tiempo, ¿da cuenta de esto? ¿Qué percepción tiene, Raúl? Bueno, la percepción que yo tengo es que lamentablemente, y lo digo un poco por incluso las propias movidas que estamos haciendo nosotros con los colegas que han recibido el Premio Nobel Alternativo, es de que esto también se está internacionalizando. O sea, en muchos lados se está utilizando mucho la figura de que empezó la guerra del litio derramando sangre indígena. Ese me parece es el resumen que está saliendo hacia afuera. Entonces yo espero que haya inteligencia suficiente
para realmente archivar la idea esta de la reforma constitucional e iniciar todo un proceso de interacción con las comunidades totalmente distinto. Ahora, me parece que el debate es mucho más amplio. Justamente recién decían, y que me parece muy atinado, el tema como el norte global está haciendo esa transición. Recordemos de que los combustibles fósiles, y más aún a partir de los querógenos, con todo lo que es las formas no convencionales, más del 83% de todo el movimiento de energía sigue dependiendo del combustible fósil. Entonces, en muchos casos, resulta que la electricidad que van a cargar los vehículos en sus baterías no va a salir del combustible de su tanque, pero sí va a salir del combustible fósil, como pasa, por ejemplo, ya en varios países, de la quema de combustible fósil. Entonces, es una discusión bastante, me gustó esa idea que decían recién, de muchas variables, y creo que hay que acostumbrarse en esto a manejar muchas variables para no hacer visiones simplistas en donde este oro blanco, entre comillas, va a solucionar todo, porque no es cierto. Entonces, colocar esas variables, pero con respeto por las comunidades indígenas. Yo me siento muy mortificado por lo que ha pasado, y la imagen que ha salido y está saliendo hacia afuera es realmente horrible. Así que espero que primero se pongan todas las variables sobre la mesa, que puedan debatir técnicos con comunidades, con distintos actores sociales, y sobre todo se asuma, y asuma sobre todo Gerardo Morales, que la represión, la utilización de la fuerza y la torpeza, que es lo que ha pasado allí, lo único que produce son malos resultados para todos. Raúl, y una última cosa, ¿está protegiendo debidamente sus recursos naturales a la Argentina o no? ¿Está pasando con el litio lo mismo que pasa con los recursos ictícolas o lo que pasa con el propio petróleo, ¿no? Que hemos tenido actitudes pendulares de protegernos, de aprovechar nuestros recursos y otras veces los entregamos a capitales privados. ¿Cómo estamos actuando respecto del litio? En realidad no es solamente el litio, sino que hay que tener en cuenta lo siguiente: para que un país funcione, no solamente funciona con actividades mineras, eso es un simplismo. En realidad necesita que exista toda una biodiversidad en pleno funcionamiento, que todos los roles, los servicios ecosistémicos que brindan los ambientes nativos, las cuencas hídricas funcionen, y obviamente eso no está pasando. O sea, esta situación del litio se da en un panorama general de desmanejo en nuestro país de buena parte del ecosistema. Pensemos que a nivel nacional ya han sido destruidos más del 80% del bosque nativo. En Córdoba nos queda menos del 3%. Entonces, de alguna forma, esta situación se va dando en un país donde indudablemente quienes toman las decisiones, quienes administran las áreas de ambiente, por ejemplo, de la nación, obviamente no están a la altura de lo que está pasando. Me encantaría decirte otra cosa, pero la realidad en Argentina es dramática, y es una pena que sea dramática, porque podría ser absolutamente positiva, y yo te diría con una gran capacidad de respuesta distinta a la que se da en otros países. Pero lamentablemente Gerardo Morales ha mostrado de que la técnica aparentemente es no debatir, no obtener elementos técnicos fidedignos y reprimir. Y eso obviamente nunca termina bien. Muchas gracias, Raúl. Muy amable por su predisposición, como siempre. Bueno, me queda el minuto final, 30 segundos para Tomás y 30 segundos para Alfio. Sí, yo sumado ahí un poco a lo que decía Raúl, hay que tener en cuenta también que en las provincias que tienen litio, aproximadamente el 60%, dependiendo de la provincia, del Producto Bruto Geográfico, esas provincias vienen de la minería. Y para esas provincias, digamos, son una actividad fundamental porque les permite llevar adelante otro tipo de política. Me parece lo que tenemos que discutir seriamente, y creo que el escenario electoral es propicio para eso, es qué modelo vamos a tener de desarrollo en torno a este proyecto. Cosa que no se está haciendo. No se está haciendo, y hoy el proyecto, digamos, es un proyecto extractivista donde
todas las empresas que hoy tienen proyectos de litio en sus diversos estadios son todas empresas multinacionales, donde la única empresa nacional es YPF Litio, que empezó con el proceso de exploración, que si todo sale bien, de acá a 15 años recién va a poder empezar a explotar los yacimientos, donde las cartas de juego ya van a estar echadas y va a quedar muy poco por hacer. Entonces bueno, hay que empezar a discutir. Ustedes lo están planteando este debate desde el observatorio. Invitemos a que participe la gente, se sume. Por supuesto. La referencia del observatorio, ¿dónde las encuentran? Que nos sigan en las redes, OECIT, Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, o sea, es con Y, OECIT, en las 3 redes principales, Instagram, Facebook y Twitter. Por favor, síganos. Nosotros presentamos dossier de energía una vez al año, donde tenemos un seguidilla de hechos y sucesos en donde se permite analizar los actores protagónicos de ese sistema, y tenemos publicaciones también mensuales. Bueno, ¿y dónde va a estar este programa también, no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, redes. chicos, por venir, muy amable. Gracias a usted. Y gracias por Gracias a usted, empezar a alimentar este debate que recién está amaneciendo, aunque veamos consecuencias ya que podrían haberse evitado. Nos encontramos mañana para cerrar la semana con otro programa de debates. Así son las cosas.